Hay muchos oyentes conectados en este momento esperando esta nota, así que bueno, nos ponemos contentos. Alguien que en las redes sociales en los últimos días está teniendo una relevancia importante entre compañeros y compañeras, porque uno va viendo, ¿no? Como en el mundo del Twitter, tirado en la cama, donde sea, viendo análisis, y de repente se para y dice, qué interesante este Twitter, ¿no? Con conceptos claros, simples y contundentes, de lo que está pasando en Argentina en este momento, de Milei, muchos, y se fija de quién es, y es de César Biondini. César Biondini es el ex precandidato a presidente de la Nación y secretario general del Frente Patriota. César, lo tenemos en línea en este momento. César, te saludamos acá en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nahuel. Buenos días, Tomás. Bueno, un gusto saludarlos y saludar a toda la audiencia de Radio Rebelde. César, en principio, si estás viendo vos también esta relevancia, y la verdad, hay que decirlo, para mucho sorpresa, que dejan en tus comentarios de Twitter o lo citan sobre tus ideas en esa red social en los últimos días. Sí, lo noté, evidentemente. Uno, bueno, viene trabajando en redes, digamos, yo quizás no hace tanto tiempo, pero de repente vi las cuestiones. Bueno, lo que se fue volcando ahí, lo que fue volcando son, algunas aproximaciones o algunas ideas con respecto al contexto en el cual estamos viviendo. Sé que hay bastante sorpresa. Lo que pasa es que, bueno, quizás sorpresa sobre todo en sectores, como decís, de compañeros del campo nacional, que quizás tenían alguna idea distinta de lo que uno pensaba, pero bueno, en sí, digamos, uno viene de una formación eminentemente peronista, que es mi formación, digamos, política, siempre dentro del campo nacional, y bueno, viendo un poco lo que ha pasado con todo este tema de Milei y todo este crecimiento del liberalismo, y notando que hay gente, digamos, del propio espacio que a veces confunde y te dice, bueno, vos no me ubica en la derecha, y yo tengo que aclarar, digamos, algunas cuestiones. Entonces me pareció útil un poco, digamos, discernir algunas cuestiones, explicar algunas posiciones y dar definiciones, digamos, ¿no? Y evidentemente desde el sector de uno, hacer lo que uno siempre hace, que es combatir a toda cuestión que sea una cuestión de entrega de la nación, de la argentinidad, y en este caso entendemos que el proyecto, obviamente, de lo que es Milei es la encarnación pura de esa idea, digamos, de convertir a la Argentina en una suerte de mera productora de materia prima y devolverla a una situación casi colonial como teníamos en la época preperonista. Exactamente, y bueno, te pido una profundización entonces de este fenómeno de la libertad avanza, que ya está entre nosotros fuerte, que hay una fuerte y firme posibilidad de que sea presidente ya en unos meses. ¿Cuáles son tus ideas, fuerza? ¿Cuál es tu análisis? No, lo que uno observa, digamos, lamentablemente, el avance, digamos, de esta fuerza, creo que tiene dos aristas muy fuertes. Por un lado, un liberalismo antiguo, viejo, reencarnado en la figura de Milei, que siempre existió, que, como puse en uno de los conceptos, siempre estuvo entre nosotros, estuvo agazapado, digamos, se enterró en la época postmenemista, cuando fracasó el menemismo, digamos, las ideas de Menem, y bueno, fueron enterradas definitivamente con la crisis del 2001, pero permanecen ahí. O sea, tenemos un sector de la sociedad que está, digamos, encaramado dentro de la sociedad rural y dentro de diferentes estamentos de la Unión Industrial Argentina. No digo todo, pero bueno, hay parte de la dirigencia que está en ese proyecto, digamos, siempre de entrega nacional, que estaban esperando su momento. Ya se encontraron en Milei la figura o el conductor, digamos, de sus ideas, que sea un poco mediático. Y después una cuestión que es lo más preocupante, que es un sector joven, que evidentemente no vivió las crisis que hemos pasado, que piensa que, realmente yo lo veo, que honestamente piensan que dolarizar es volver, no sé, ser Miami de un día para el otro, que no tienen idea lo que es la defensa de los derechos sociales, que critican de una forma casi infantil lo que el concepto de justicia social,
Entonces, creo que se combinan esos dos factores, ¿no? O sea, los viejos personeros de siempre del liberalismo argentino, que siempre existieron en nuestra historia, sumados a un conjunto de chicos que realmente ignoran lo que ha pasado, que no tienen experiencia, y que bueno, que creen honestamente que esta persona puede encarnar una solución. Y la verdad que Milei habla de casta, y bueno, uno lo está viendo ahora, no solamente es más casta, digo, usando las palabras de ellos, sino que realmente incluso si asumiese un gobierno Milei, el verdadero monje negro de toda esta situación va a ser Mauricio Macri. O sea, va a ser la segunda presidencia de Macri, digamos, que ya lo padecimos hace pocos años, recargada con la idea de no recortar, sino eliminar el Estado, atacan la ciencia, atacan la educación, atacan la salud pública. Es decir, vienen un poco, vuelvo a decir, a encarnar un proyecto colonial, entregar la soberanía argentina. Ahora se quejan del BRICS, que para mí es un excelente acuerdo en la medida que la Argentina lo sepa manejar, pero claro, perjudica los intereses anglosajones, entonces ellos saltan en contra. Creo que el campo nacional, digamos, se va a tener que replantear las formas y las luchas, porque estamos frente a un fenómeno que está afectando seriamente la propia integridad de la Argentina. César, volviendo un poco atrás y igual con tus respuestas, con lo que nos acabas de contar, el Frente Patriota Federal, que vos decís que bueno, hay mucha gente que por ahí dentro del campo nacional tenía ideas distintas de lo que era. ¿Cómo lo podés definir en pocas palabras, sus ideas, dónde está parado? Vos lo ponés dentro del campo nacional y popular, ¿qué nos podés contar? No, mira, el Frente Patriota es un partido, digamos, político de orden nacional, es decir, que tiene la personalidad nacional, por eso pudimos competir en estas elecciones para la parte presidencial. Es un partido eminentemente nacionalista, nuestro origen, digamos, ideológico, nosotros defendemos la línea histórica de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Lo incluyo Irigoyen porque, bueno, más allá de que evidentemente don Hipólito no pudo, cumplir quizás con las ideas que tenía, bueno, es un hombre que antes de Perón, digamos, intentó encarnar esa suerte de nacionalismo que había empezado Leandro Alem, pero bueno, después los radicales siempre traicionan su propio origen, los que lo siguieron. Sí, nosotros nos definimos como nacionalistas, como patriotas. Muchas veces se nos ha intentado endilgar una suerte de pertenencia a una derecha o ultraderecha, y la verdad que no, nosotros no nos sentimos en esa posición. Nosotros lo que defendemos, y bueno, un poco es lo que estamos ahora expresando, defendemos la argentinidad. El partido está integrado por gente que viene de diferentes experiencias políticas, pero yo te diría que en su enorme mayoría son militantes y dirigentes que provienen también del propio seno peronista, que bueno, no se han sentido contenidos o no se sienten identificados con la actual dirigencia, que son críticos de eso y que bueno, igual siguen trabajando y actuando en política a través de esta expresión político-partidaria. Pero desde ya que uno, digamos, en una cuestión, digamos, frente al liberalismo, todo eso, uno se ubica en el campo nacional y popular, con las críticas, con todo lo que puede decir. Yo lo manifesté, o sea, uno puede tener millones de diferencias con un gobierno, pero uno no puede dejar de reconocer las cosas buenas cuando las hay y de criticar las cosas malas cuando las hay. Pero bueno, en este sentido, digamos, por eso yo te comentaba antes, creemos, y es un poco también lo que sostenemos, que hay un recambio generacional necesario en todos los ámbitos, y en las luchas venideras creo que también hay que replantearse un poco, digamos, ciertos conceptos. Yo en lo personal, como me defino como nacionalista, creo que hay que volver un poco también a las fuentes de lo que es la causa y de lo que es la lucha, que se ha perdido un poco a veces, digo, en el tema de la práctica política, bueno, de los acuerdos, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que llevó a que una figura como Milei, ¿no?, que es lo más antipopular que hay, que es lo más entreguista que hay, de repente hoy esté, digamos, sosteniendo supuestas banderas que no le son propias, digamos, ¿no? Porque yo veo gente gente malvinera que está defendiendo a Milei, un Milei que dice que su figura a seguir es Margaret Thatcher, ¿no? Por eso creo que hay mucha confusión política y hay que traer un poquito de claridad en todo este aspecto. César, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Tomás? Un gusto saludarte. Un gusto. Justamente hablando y de tu identificación, de tu formación,
muchos en esta campaña y en todas, ya en los medios, en los grandes medios, te ponen como el candidato neonazi y demás. ¿Vos cómo recibís y por qué pensás que siguen ya, digamos, sin hablar con vos, sin hacerte notas ni nada, ya te catalogan así? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento y también es una forma, digamos, de intentar desacreditarte per se, sin darte la oportunidad o el derecho de expresar tus ideas. Eso es el problema de los grandes medios concentrados, digamos, ¿no? De los grandes multimedios. Vos fíjate que en esta campaña, bueno, incluso le agradezco mucho en este caso a tu programa, a ustedes y a Radio Rebelde, pero en esta campaña pudimos expresar quizás a algunos medios que lo quiero destacar, qué sé yo, como el caso de Crónica o de Radio del Plata o algunos medios donde pudimos hablar y donde la gente empezó a cambiar su percepción. Pero los grandes medios concentrados lo que ellos quieren es que haya unos pocos, digamos, y atacar al resto de los candidatos. A nosotros, a ver, nos descalifican de esa forma, que obviamente uno no se siente para nada identificado con eso uno lo aclara siempre, pero también vos fíjate que cuando atacan a ciertos sectores también, a la izquierda, bueno, estos también, que los troscos, que aquellos, bueno, yo sé que también está ahí la figura de Luis Delía, bueno, a Luis también lo condenan por diferentes cuestiones cuando él no tiene nada que ver con las ideas que le endilgan. Entonces creo que es un poco esta lucha de los grandes medios concentrados contra los medios populares o contra los dirigentes que en definitiva planteamos voces disidentes en un sistema, digamos, tan arcaico como el que tenemos. Digo arcaico porque de hecho las ideas de Milei son absolutamente nefastas, pero fíjate que en sí recién ahora algunos se animan a cuestionarlo, pero estas cuestiones que está expresando hace 10 años que las está diciendo, digamos, hace 10 años que las está diciendo y no lo confrontan, lo tratan como si fuera algo muy normal, digamos, ¿no? Sí, un loquito, ¿no? Que parecía que nadie le iba a dar bola y de golpe se dan el golpe justamente de ver el resultado en unas elecciones, ¿no? Y vos fijate que yo veía a los aportantes, primos de Marcos Peña, aportando 20 millones de pesos a la campaña, lo leí anoche, empresas fantasmas que aportan millones y millones de pesos, y de repente no hay cuestionamientos al respecto, recién ahora empiezan a surgir algunos cuestionamientos. Digo, es una situación muy particular, por eso yo soy muy claro en cuanto al tema de que tiene que haber una reforma en el tema de los grandes medios, porque medios como el multimedio como Clarín han sido nefastos en todo esto, porque gran parte de la decadencia también de la política argentina viene por la influencia de estos medios concentrados. Claro, bueno, de ahí la importancia de la ley de medios, que cuando llegó Macri fue lo primero que sacó, ¿no? Los artículos que molestaban. Tal cual. Bueno, vos fíjate que lo que quiere hacer Milei es, por ejemplo, entre otras cosas, cerrar los medios públicos. Que justamente los medios públicos son los medios que le dan visibilidad a causas o a hechos federales. Justamente en campaña, una de las cuestiones que habíamos planteado cuando se planteó el cierre de los medios públicos, nosotros nos oponemos, o sea, es decir, más allá de que uno después pueda tener digamos, coincidencias o disidencias con la línea editorial de cada medio, uno no puede negar hoy, por ejemplo, que lo que es la televisión pública o Telam informan sobre cuestiones que sabemos que los privados no van a informar porque o no les es redituable económicamente o no les conviene. No les conviene. Entonces, directamente, lo mismo en todos los ámbitos, o sea, lo que busca el liberalismo es la privatización absoluta para justamente cerrar cualquier atisbo de verdadera libertad. Nadie puede ser libre en un país esclavizado. Y eso es lo que nosotros planteamos. Toda la política de Milei de la privatización es esclavizar a la población en diferentes ámbitos. En la escuela, en la salud pública, en los medios de comunicación. Por eso digo, nosotros lo que venimos también un poco a plantear es combatir esa idea o esa noción de política que ya la vivimos, que nos llevó a décadas infames y que no tenemos que volver más a eso. Y además le suman, ¿no?, este ataque al Estado y en particular, ¿no?, a la ciencia, a la educación, ¿no?, como para fortalecer un poco esa idea de dominación, ¿no?, y de esclavización un poco de la gente. Por supuesto. Mirá, yo recuerdo
cuando fue la aplicación del programa de Raíces, allá en principios después de la crisis del 2001, que para mí fue un proyecto muy bueno porque, digamos, promovió el reingreso de miles de científicos argentinos que estaban en el exterior, que obviamente habían sido prácticamente expulsados por el sistema local porque no tenían sueldos, no tenían oportunidades, y se les dio la posibilidad de retornar. El CONICET es fundamental, digamos, lo critican por un par de estudios que, a ver, ese tipo de estudios existen en todos lados. A ver, si van a ver los estudios que hace Harvard o los que hacen todos los centros, digamos, universitarios tienen ese tipo de cuestiones sociológicas que uno puede estar más o menos de acuerdo. Pero el núcleo duro son las investigaciones como ahora surgió ayer de UBA, la investigación de una nueva vacuna contra el Chagas, investigaciones que son la ciencia dura y pura que hace crecer a un país, digamos. Yo por eso tomo mucho como modelo, hablando un poco del BRICS, el gran crecimiento que registra la India, que pasó de ser un país dominado, digamos, casi 400 años de colonialismo británico, y bueno, por sus propios recursos, sin dolarizar, teniendo una población, es el país más poblado del planeta, o sea, una crisis social enorme, pero bueno, a través de la ciencia, la investigación, la inversión en educación, la inversión en salud, está creciendo y bueno, hoy es una potencia emergente, digamos, ¿no? Es un modelo que yo lo contrapongo contra lo que dice Milei, es decir, no hace falta perder soberanía para crecer. Es todo lo contrario, hay que tener más soberanía, más ciencia, más educación, más salud pública, más Estado presente para que las cosas crezcan, porque sabemos que los privados lo único que hacen es negocio, y para ellos no es negocio que la Argentina crezca, al contrario, el modelo que ellos necesitan es que la Argentina sea pequeña, que tengamos poca población, que tengamos pocos recursos, y que básicamente no creemos ningún tipo de competencia contra los productos de ellos. Así es. César Biondini, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde y realmente un placer empezar a conocer tus ideas y a conocerte profundamente, más allá de lo que siempre los medios dijeron de ustedes. La verdad, Nahuel, Tomás, muy agradecido a ustedes, a la radio, y bueno, también un placer poder empezar a conversar, y bueno, creo que en la defensa de la Argentina estamos todos los de Campo Nacional del mismo lado, y bueno, así nos va a ir encontrando en el futuro. Así que les mando un gran abrazo y un saludo para toda la audiencia.